Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, aleluya. Quienes habla el pastor Ramiro Moreno con el programa Volviendo a las Sendas Antiguas, aleluya. Gloria al nombre del Señor, qué privilegio es para nosotros nuevamente el estar en esta mañana, en este lugar, aleluya, para compartir con todos ustedes una enseñanza más, la palabra del Señor, amén, después de un fin de semana bastante tedioso, con bastante trabajo en la obra del Señor. Estamos aquí nuevamente, aleluya, con el mismo gozo, la misma alegría, aleluya, de tener ese privilegio que Dios nos da de compartir su bendita palabra, aleluya, gloria al nombre del Señor. En esta mañana me acompaña nuevamente aquí en cabina mi hermano Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Les habla el hermano Sergio. Para mí ha sido un privilegio también estar aquí compartiendo palabra con el hermano Ramiro. Damos gracias al Señor por traernos a este lugar cada lunes con el deseo y el propósito de dar esta palabra, llevarla a sus hogares, que todo el mundo sea edificado a través de la palabra del Señor. Y como está diciendo el hermano, hemos estado con pruebas, trabajando para la obra, pero la palabra del Señor dice que después de toda prueba viene la victoria y nosotros lo creemos y yo sé que este programa va a ser de gran bendición para todo aquel que lo vaya oyendo, va a ser edificado y ese es el propósito del Señor. Vamos a dar gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha hecho y va a hacer a través de su palabra. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de traer tu palabra a este lugar, Señor, pidiendo que tu palabra va a ser de edificación, Señor, que aquel que vaya oyendo esta palabra va a ser de gran bendición, lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Venimos atando toda oposición y creyendo que el Señor va a traer toda la verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias al Señor por todo eso y creemos que todo va a ser de gran manera. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En esta mañana, antes de iniciar con nuestro estudio de esta mañana, quiero hacer la invitación a todos aquellos que desean acompañarnos a nuestros estudios en vivo. Tenemos estudios de discipulado que se lleva a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard en Los Ángeles. El código postal es 90026. Estamos localizados en el área de Echo Park. Ahí estamos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Amén. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza que estamos llevando a cabo en la iglesia Ríos de Agua de Vida. Amén. El ministerio al que yo represento es el Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Amén. Pero esta iglesia cristiana nos abrió las puertas. Amén. Y estamos llevando ahí enseñanzas como la que te vamos a estar presentando en esta mañana. El Señor abrió esa puerta y estamos ahí. Amén. Esta iglesia está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Con el pastor Denis Rizzo. Amén. Y estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. Amén. Si deseas mayor información, puedes contactarme a mi teléfono personal, el cual es el área 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y en esta mañana, ya en los estudios pasados, las 2 semanas pasadas, estuvimos compartiendo con ustedes la enseñanza de quién es el pueblo de Israel actualmente. Amén. Por lo que hemos entendido, al menos lo que yo entendía antes de que el Señor empezara a revelar todo esto acerca de quién era el pueblo de Israel, pues estaba equivocado o conocía en parte la verdad y en parte desconocía. Amén. Pero cuando ponemos a escudriñar, pues el Señor va revelando toda su verdad. Amén. Y en esta mañana voy a estar compartiendo con todos ustedes otro tema que de hecho va de la mano con los temas que hemos estado viendo. Amén. Y el tema de este estudio es: ¿para quién es realmente el nuevo pacto? Amén.
ya que en el cristianismo pues se hace mucho énfasis en lo que es el nuevo pacto, Gloria a ¿verdad? Dios. Se hace mucho énfasis. Entonces, por ejemplo, se nos ha enseñado que Dios hizo un pacto con su pueblo Israel, ¿verdad? Pero que como ellos no permanecieron fieles a ese pacto, pues resulta que este pacto se rompió, se invalidó, y que ese fue el antiguo pacto para con ellos. Pero que ahora, pues el nuevo pacto es para la iglesia de Cristo solamente, ¿sí? Y ya en este nuevo pacto, pues ya el pueblo de Israel ya no tiene ninguna parte, ya que ahora todas las bendiciones pues pasaron a ser parte de la iglesia. También se conoce esto como la teología del reemplazo, ¿sí? Y que esto no es algo del pasado solamente, sino que actualmente todavía se enseña esta teología en algunas universidades y teológicos cristianos, ¿sí? Esto de que pues Dios ya reemplazó al pueblo de Israel con ahora la iglesia. Amén. Pero en esta mañana vamos a estar viendo a través de las Sagradas Escrituras, amén, si esta enseñanza, de la cual te acabo de hablar, la teología del reemplazo, tiene realmente fundamentos sólidos en las Escrituras o tal vez solamente se sostiene de un pequeño hilo, ¿ya? Porque pues la misma palabra de Dios es la que va a derribar toda mentira, porque pues solo la palabra de Dios es verdad. Amén. Aunque eso sea lo que se nos haya transmitido, lo que se nos haya enseñado por mucho tiempo, pero al final, cuando la palabra de Dios nos viene a confrontar, pues no nos queda otra más que aceptar que solamente la palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Y quisiera iniciar el estudio de esta mañana por primeramente dejar claro, ¿sí?, ¿cuál es el significado de la palabra pacto? Pacto es una palabra que viene del latín pactum, que es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Amén. Y recordemos que dice la palabra del Señor, las Escrituras declaran que Dios es un Dios de pactos. Amén. Encontramos a lo largo de las Escrituras, hermano, que Dios siempre ha querido hacer pactos, siempre ha hecho pacto con el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, en el jardín del Edén, él hizo pactos ahí con Adán, ¿sí? Hizo pacto con Adán. Después, más adelante, hace otro pacto con Noé. Después también hace pacto con Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha estado haciendo pactos el Señor a lo largo de la historia de la humanidad. Amén. Y también ha ido renovando esos pactos por muchas generaciones. Amén. Y nuevamente repito, Dios es fiel a su pacto. Lo declara las Escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oiga, nada más. El conocer que a pesar de todo, Dios siempre va a permanecer fiel a su pacto, hermano, esto tiene que venir y darnos la seguridad, hermano, que aunque nosotros fallemos, Dios siempre va a estar ahí. Amén. ¿Sí? Dispuesto a guardar el pacto porque Él es misericordioso. Amén. Y en este estudio vamos a estar hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que después lo confirmó con Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y por ejemplo, la Escritura dice en 2 de Timoteo 2:13, dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora,
sabemos que el pueblo de Israel no se mantuvo fiel a ese pacto, ¿ya?, que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí. En el monte Sinaí les dio, les estipuló las pautas de ese pacto. Amén. Y todos se comprometieron, dijeron, sí, amén, haremos como tú nos has dicho. Pero al final vemos que el pueblo no se mantuvo fiel al pacto. Amén. Y también vemos cómo a lo largo de la historia el pueblo de Israel ha sido duramente disciplinado, oiga, a causa de esa infidelidad. Amén. Por ejemplo, encontramos que el Señor les dijo que si no permanecían fieles a ese pacto, hermano, iban a ser llevados a otras naciones, ¿sí? Iban a ser exiliados a otras naciones a causa de esa infidelidad. Y vemos a lo largo de la historia que eso es lo que ha sucedido. Amén, con el pueblo de Israel. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga, entonces vemos en el pueblo de Israel que pues eso es lo que ha sucedido precisamente con ellos. Amén. Pero a pesar de toda esa infidelidad y disciplina que el pueblo de Israel ha recibido, Dios se mantiene todavía fiel a ese pacto, porque leímos que Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, por lo tanto, Dios no se ha olvidado del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob y con todo el pueblo de Israel, sino que ese pacto sigue vigente. Y vamos a explicar qué significa esto exactamente un poquito más adelante. Porque, como vuelvo a repetir, entre mucho pueblo cristiano se ha creído que Dios desechó a su pueblo Israel, que Dios invalidó su pacto con ellos y que el nuevo pacto es con la iglesia de Cristo solamente. Pero esto sucede porque entre la mayoría del pueblo cristiano no se sabe y se ignora quién es el pueblo de Israel actualmente. Amén. Pero ya nosotros pues ya no lo ignoramos porque ya lo explicamos, ¿sí?, en las 2 semanas anteriores. Amén. Entonces, por lo tanto, es que también se ha creído que ese antiguo pacto era imperfecto, pero es eso otra vez una errónea interpretación de las Escrituras, como lo vamos a poder también ver más adelante. Vamos a dejar claro primeramente esto, que Dios es perfecto, que Dios no comete errores, que Dios no se equivoca, que por lo tanto toda palabra que un día salió de su boca es de gran valor y nunca deja de ser. Esta palabra permanece para siempre, lo dice Isaías 48. Porque dice la Escritura que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Eso lo encontramos en Romanos 3:4. Ahora vamos a ver a través de las Santas Escrituras la verdad acerca de con quién es que Dios iba a hacer el nuevo pacto y cuál era la verdadera razón para hacer ese nuevo pacto. Pero quiero regresar un poquito. Olvidé dar el teléfono de aquí de cabina. Amén. Lo voy a dar por si alguien tiene alguna necesidad de oración. Mi hermano Sergio va a estar tomando la llamada. Amén. El área de cabina es área 626-793-0900. Repito nuevamente, área 626, teléfono 793-0900. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver a través de las Santas Escrituras la verdad acerca de con quién es que Dios iba a hacer el nuevo pacto y cuál era la verdadera razón para hacer ese nuevo pacto. Amén. Y eso se encuentra en Jeremías capítulo 31 a partir del verso 27. Jeremías 31:27. Amén. Si alguien todavía se encuentra en la comodidad de su casa, hermano, yo le invitaría a que tome su Biblia y nos siga. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si alguien también pues ya está laborando, está trabajando, va manejando, este programa va a ser grabado, está siendo grabado. Puedes tener acceso a él ya después cuando tengas tiempo. Amén. Va a estar grabado en Facebook Live y vamos a subir también ese video a YouTube.
El título de este estudio es ¿con quién es que el nuevo pacto realmente se iba a hacer? Ven, parte 1. Gloria al nombre del Señor. Lo puedes encontrar en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Vete todo eso. Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, en YouTube y también en Facebook. O también en Facebook me puedes encontrar bajo mi perfil personal, Ramiro Moreno. Amén. Para que vayas tú tomando en cuenta las escrituras en tu Biblia física o tu Biblia electrónica, para que veas que lo que te estoy compartiendo realmente está escrito ahí. Y porque resulta que muchas veces cuando empiezo a compartir este tipo de cosas, hay personas que me han dicho, hermano, pero eso está escrito. Claro que sí, hermana, está aquí, en este lugar o en este otro lugar. Amén. Porque muchas veces hay personas, hay hermanos que nunca han escuchado esto y se les hace como muy raro, pero hermano, está aquí en las escrituras, simplemente que o muchas veces leemos solamente por leer, o hay otras veces que realmente nunca lo hemos leído. Amén, pero aquí está. Jeremías 31, 27. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Oiga, y esta profecía, hermano, es para los tiempos finales. Ahora, los que hemos estado siguiendo los estudios en este ministerio, ya sabemos claramente a quién se está refiriendo el Señor aquí y quiénes son exactamente la casa de Israel y quiénes son la casa de Judá. Amén. Que en su gran mayoría, pues el pueblo cristiano ignora y no saben quiénes son exactamente la casa de Israel y la casa de Judá. Amén. Y te lo digo porque yo personalmente, hermano, hasta hace poco más de 2 años, yo ignoraba totalmente esto. Lo leía en las escrituras, pero no lo entendía. Amén. Me pasaba así como al eunuco allá con Felipe. ¿Sí? Cuando Felipe quedó por el Espíritu Santo, le dijo, ve, ponte al lado de ese carro. Y vio que el eunuco que había subido a Jerusalén a adorar y ya iba de regreso para Etiopía, pues dice que cuando se acercó al carro, dice que iba leyendo el etíope el rollo del profeta Isaías. Y le pregunta a Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y le contestó el etíope, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? ¿Sí? ¿Te das cuenta? A veces solamente leemos por leer, pero no entendemos. Y lo importante aquí es entender lo que leemos. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero por amor a aquellos que tal vez es la primera vez que escuchan nuestro programa, vamos a dar una breve explicación de quién es la casa de Israel y quién es la casa de Judá. Amén. Pero lo que está diciendo aquí, lo que acabamos de leer en Jeremías 31, 27, es que Dios va a aumentar en gran manera la población humana y el número de los animales en la casa de Israel y en la casa de Judá. Ahora, vamos a hablar un poco de las 12 tribus que conforman todo el reino de Israel para poder entender quiénes son la casa de Israel y quiénes son la casa de Judá. Y para saber eso, necesitamos seguir el rastro a esas 12 tribus de Israel a través de las escrituras. Sabemos que el rey David, él gobernó sobre esas 12 tribus de Israel. Y también su hijo Salomón, sí, después de que murió David, su hijo Salomón siguió gobernando sobre esas 12 tribus de Israel. Aunque al final de la vida de Salomón, se apartó de lo que está escrito en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que en el cristianismo se conoce como el Pentateuco. Amén. Él terminó adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque, hermano, encontramos en las escrituras que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y todas ellas extranjeras. Y él permitió que estas mujeres trajeran sus dioses paganos a la tierra de Israel, y al final de su vida, el mismo Salomón terminó ofreciendo sacrificios, oiga, y adorando a estos dioses paganos, ¿sí? Cuando Dios había prohibido que se casaran con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque Dios sabía que
iban a terminar desviando el corazón de los hijos de Israel. Amén. Pero esto fue lo que sucedió con Salomón. Y entonces, Dios le dijo que por haberse apartado de lo que Dios había ordenado en la Torá, le iba a romper el reino de Israel. Y eso se encuentra en Primera de Reyes 11:11. Vea lo que dice. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y en Primera de Reyes 11:29 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Verso 30 dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Oiga, ¿se da cuenta? Vimos al principio que las tribus que conformaban el reino de Israel eran 12 tribus, pero según lo que acabamos de leer, aquí solamente habla de 11, ¿sí? 10 tribus que le iban a dar a Jeroboam, y a Roboam una, pero en realidad fueron 2 tribus las que le dieron a Roboam, el hijo de Salomón, ¿sí? Que fueron Judá y Benjamín. Pero como la tribu de Benjamín es la tribu más pequeña de las 12, entonces se cuenta como una sola junto con la tribu de Judá. Pero resulta que una vez que Dios llevó a cabo esto, el reino de Israel quedó dividido de la siguiente manera. El reino del norte, con 10 tribus, ¿sí? Que fueron entregadas a Jeroboam, ellos establecieron su capital en Samaria. El rey sobre ellos pues fue Jeroboam. Jeroboam era un descendiente de Efraín, el hijo de José, los cuales nació en Egipto. Este reino del norte, estas 10 tribus del norte fueron conocidos en las escrituras como la casa de Israel, o también como la casa de Efraín. Bueno, ¿por qué? Porque Jeroboam era descendiente de Efraín. Y más adelante, hermano, cuando estas 10 tribus fueron llevadas cautivas, fueron conocidas también en las escrituras como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el reino del sur, con Judá y Benjamín, y algunos pocos de las otras 10 tribus, así como algunos levitas también, fueron conocidos como la casa de Judá, con su capital en Jerusalén, y sobre ellos reinó Roboam, el hijo de Salomón. Amén. Nuevamente repito, en las escrituras son conocidos como la casa de Judá, o como lo que nosotros actualmente conocemos como judíos, ¿ya? Los judíos no son todo Israel, los judíos solamente son descendientes de la tribu de Judá junto con la tribu de Benjamín. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estos nombres que recibieron estas 2 casas son muy importantes conocerlos, para de esa manera poder entender correctamente las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, porque de otra manera, si se ignoran estos 2 nombres, si se ignoran quiénes son, pues no se van a poder entender correctamente estas profecías, hermano. ¿Bien? Y esto es algo que, aunque está escrito, te lo acabo de leer de la Biblia, pero resulta que mucho pueblo dentro del cristianismo nunca ha oído esto y lo desconoce totalmente. Te lo vuelvo a repetir, yo mismo, hermano, desconocía todo esto hace no mucho. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Dios de antemano había ordenado a todo Israel, ¿sí?, a las 12 tribus, que tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar las fiestas ordenadas por el Señor,
como eran la Pascua, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero Jeroboam, el rey del reino del norte, el rey de esas 10 tribus del norte, temiendo que el pueblo, ¿sí? que el pueblo que él tenía, las 10 tribus del norte, se quisieran quedar en Jerusalén cuando subieran a celebrar estas fiestas ordenadas por Dios, oiga, y pasarse del lado de Roboam, él dijo, ¿sabes qué? Para nada me conviene que el pueblo que yo tengo se vaya allá a Jerusalén a celebrar esas fiestas. ¿Por qué? Porque se van a querer quedar allá, o sea, se van a pasar al otro bando. Y eso pues para nada me conviene. Entonces él dijo, ¿saben qué? Mejor aquí les voy a hacer 2 becerros de oro y les voy a poner sacerdotes también. Y les dijo al pueblo, dijo, ¿saben qué? No suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Esto tú lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28. Y así dirigió al pueblo, a esas 10 tribus del norte, a pecar contra Dios. Oiga, y vemos que a través de las escrituras vemos que Dios envió profetas por mucho tiempo para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero no se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Oiga, por eso encontramos en las escrituras, por ejemplo, Acaz, rey de Israel, ¿sí? O sea, rey del norte, amén, de las 10 tribus del norte, Dios de Israel. Encontramos, por ejemplo, a Josafat, rey de Judá, ¿sí? O sea, yo cuando leía, antes de conocer todo esto, yo cuando leía, ¿por qué Dios dice, aquí menciona la casa de Israel y la casa de Judá, si es lo mismo? ¿Por qué? Porque no entendía esto, hermano. Amén. Pero una vez que tú entiendes esto, que la existencia de estas 2 casas, hermano, vas a poder mirar las escrituras de una manera totalmente diferente. Amén. Como por ejemplo, ya vimos que a estas 10 tribus del norte también se les conoció como las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Cuando aparece Jesús en escena, ¿qué dice él? No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y además las escrituras dicen que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Hermano, las 10 tribus del norte. O sea, lo que el Mesías de Israel, una de las funciones que tiene que hacer es reunificar el reino de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, juntar a esas 2 partes divididas, hacerlos un solo reino. Es lo que dice Ezequiel 37 y muchas otras de las profecías. Amén, pero vamos a continuar con esto. Ahora, estos nombres que recibieron estas 2 casas son muy importantes conocerlos para de esa manera poder entender, nuevamente repito, las profecías que se encuentran en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, entonces Jeroboam guió a esas 10 tribus del norte a pecar contra Dios. Oiga, y Dios envió profeta tras profeta para tratar de hacerlos volver de su pecado, pero no lo consiguió, hermano, ¿sí? Y entonces, alrededor del año 722 antes de Cristo, Dios permitió que estas 10 tribus del norte fueran llevados cautivos a Asiria. Eso también lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 5. Estas 10 tribus del norte, como ya también vimos, fueron llamados casa de Israel o casa de Efraín. Amén. Al estar en cautividad, se mezclaron entre las naciones, oigan, se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad de israelitas, se hicieron gentiles y nunca regresaron a Israel. Ahí fue cuando fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero todo esto era algo que Dios mismo ya había profetizado que iba a suceder. Que incluso hubo una ocasión cuando Jeroboam tomó las 10 tribus del norte, el hijo de Salomón, Roboam, él quiso ir a pelear contra Jeroboam para tratar de recuperar esas 10 tribus. Pero Dios le envió un profeta diciéndole, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa, ¿sí? Regrésate a tu casa, no pelees, porque esto yo mismo lo causé. O sea, esto no lo causó Jeroboam, no, esto lo causé yo, ¿sí?
Eso fue lo que hizo Dios. ¿Y en dónde es que Dios profetizó que eso iba a suceder? Bueno, lo profetizó en el libro del profeta Amós, capítulo 9, verso 9. Y mira lo que dice. Porque aquí y yo mandaré y haré que la casa de Israel, oigan, la casa de Israel, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Ahora, podríamos pensar que la casa de Judá, que el reino del sur, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, al reino del norte, pues la casa de Judá iba a tener más cuidado para que no les pasara lo mismo, o sea, para que no fueran llevados cautivos a otras naciones. Pero pues resulta que no fue así. Y en el año 586, sí, alrededor del año 586, antes de Cristo, el reino del sur, la casa de Judá, también fueron llevados cautivos a Babilonia. Oiga, ya por mano de Nabucodonosor. Pero la casa de Judá, el reino del sur, ellos solo permanecieron en Babilonia por 70 años, lo leemos en el profeta Jeremías. Y después regresaron con Zorobabel y con Nehemías a reedificar el templo y a reedificar la ciudad, y ellos habitaron nuevamente en ella. Son los que habitaban en Israel en el tiempo cuando Yeshua apareció, y son los que actualmente llamamos judíos. ¿Ven? Aunque después de la última revuelta judía contra Roma, que sucedió en el año 135 después de Cristo, por conducto de un hombre llamado Bar Kokhba, amén, que de hecho este hombre Bar Kokhba fue también llamado, o se creyó que este hombre era el Mesías, porque recordemos que la mayoría del pueblo judío no aceptó que Jesús fuera el Mesías de Israel, ¿ya? Entonces, un rabino llamado, se me fue, Akiva, rabino Akiva, él declaró a este hombre Bar Kokhba como el Mesías de Israel. Y entonces, hermanos, se levantaron contra Roma, fue la última revuelta judía que se conoce. Pero, ¿qué pasó? Nuevamente fueron derrotados por el Imperio Romano a manos de Adriano. Amén. Pues resulta que nuevamente los judíos, la casa de Judá, fueron llevados al exilio. ¿Ya? Es lo que se conoce como el exilio romano. Y como mencioné al principio de los estudios pasados, la casa de Judá, los judíos, se les permitió regresar a ocupar el territorio de Israel oficialmente en 1948. Por lo tanto, entonces sabemos quiénes son y sabemos también en dónde están actualmente. Amén. Pero, ¿y dónde están las 10 tribus del norte? ¿Dónde está la casa de Israel? ¿O dónde está la casa de Efraín? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿En dónde están actualmente sus descendientes? Bueno, acabamos de leer en la profecía de Amós 9 que iban a ser zarandeadas en todas las naciones. Y aquí viene lo interesante de esto, hermano, porque cuando estudiamos un poco de historia, ahí nos vamos a dar cuenta que estos descendientes de estas 10 tribus del norte fueron emigrando de nación en nación, ¿sí? Fueron llevados cautivos a Siria, pero de Asiria se fueron emigrando a través de los años, de nación en nación, hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, para nosotros en América, eso ya lo he mencionado antes, entre los mayas se han encontrado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque ahí había descendientes de esas 10 tribus perdidas, hermano. ¿Y qué pasó en 1492? Bueno, en 1492 resulta que en España se da el Edicto de Granada, firmado por los reyes católicos Isabel y Fernando. ¿En qué consistía este edicto de Granada? Bueno, en que todo aquel judío que habitaba en España, que se negara a convertirse al catolicismo, tenía que abandonar España. Oiga, y muchos de ellos, sobre todo los más ricos, los más acomodados, pues ellos no querían dejar todo eso atrás. Entonces a ellos se les hacía más fácil convertirse al cristianismo, pero en su mayoría el pueblo judío decidió no abandonar su fe. Amén. No abandonar, ser fieles a Dios. Y ellos prefirieron salir de España. Oiga, pero vea,
cuando se daba la fecha límite para que todo judío que no se convirtiera al catolicismo dejara España, fue el mismo día en que Cristóbal Colón zarpó de España para venir y descubrir América. A mí, por ejemplo, en la escuela, recuerdo que se me enseñó que los que venían en esas 3 embarcaciones con Cristóbal Colón eran todos los delincuentes, ¿sí? Eran todos los ladrones, eran todos los herejes. Lo que no se me enseñó es que así se les consideraba a esos judíos, ¿sí? Porque ellos ejercían una religión diferente. Bueno, así es como llegaron a América. Amén. Y nuevamente repito, fue precisamente en el mismo año y en la misma fecha en la que ese edicto de expulsión entraba en efecto. Amén. Solamente que ya, por ejemplo, a ellos se les llamaba ya de una manera general como judíos, pero no todos eran de la tribu de Judá ni de la tribu de Benjamín. Había de las otras tribus, pero se les generalizaba como judíos. Lo mismo sucede con nosotros cuando nos dirigimos hacia los asiáticos, ¿verdad? ¿Cómo les llamamos a los asiáticos? Entre el pueblo latino, chinos, ¿verdad? Aunque sean de Corea, aunque sean de Japón, aunque sean de Taiwán, aunque sean de China, todos son chinos, ¿verdad? Parejo. Pues así también sucede con los judíos. Aunque sean de otras tribus, se les generaliza como judíos. Amén. Pero, de hecho, el mismo Cristóbal Colón se cree que él mismo era de descendencia judía, solamente que no lo expresaba abiertamente por causa de la persecución que existía. Pero actualmente, estos descendientes de estas 10 tribus del norte, que son también descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en su mayoría ignoran que lo son. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que son gentiles, y de hecho, estas 10 tribus originales se hicieron gentiles, sí, perdieron su identidad de israelitas cuando fueron llevados a Siria, y ahora sus descendientes actualmente, ¿sabes en dónde se encuentran? Principalmente, ¿sabes en dónde se encuentran? Se encuentran dentro del cristianismo, en todas sus denominaciones, ¿sí? Se encuentran, por ejemplo, adorando a la Virgen, adorando a los santos, se encuentran adorando al Dios Sol en domingo, porque domingo en inglés se dice Sunday, Sunday quiere decir día del sol. Se encuentran celebrando todas las fiestas paganas, Navidad, Año Nuevo, Halloween, Día de San Valentín. Se encuentran comiendo todos los alimentos que Dios prohibió comer en Levítico 11, Deuteronomio 14, carnitas, camarones, moronga, etc. Se encuentran quebrantando todos los mismos mandamientos de Dios que fueron estipulados en la Torá, que quebrantaron sus antepasados y por los cuales fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. E ignoran que son hijos de Israel. Oiga, y que, por ejemplo, cuando alguien, Dios mismo le revela, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que dijo Pablo, que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Amén. Pero que cuando alguien quiere empezar a guardar verdaderamente los mandamientos de Dios, empezar a desechar todo mandamiento de hombre, toda celebración pagana, resulta que a esta persona le dicen, pero tú ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero que yo sepa, Dios nunca le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Dile a los judíos que guarden estas cosas. Dios le dijo, dile a los hijos de Israel que guarden estas cosas. Oiga, esos mandamientos fueron no solamente para los judíos, sino para todos los hijos de Israel. Amén. Pero nuevamente, como repito, esto es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como lo mencioné antes. Pero hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que Dios va a volver a unir a esas 12 tribus de Israel en un solo reino. Se encuentra en Amós 9, se encuentra en Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etc. Y esas profecías las tiene que cumplir el Hijo de David, el Mesías de Israel, Jesús, Yeshua. Ahora puedes entender por qué el pueblo judío actual no cree que Jesús, que Yeshua, sea el Mesías de Israel. Pues porque aún no ha sucedido la restauración de todo Israel. Incluso el propio Jesús, el propio Yeshua, cuando le dijo a la mujer sirofenicia, esa mujer que iba gritando detrás de él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque resulta que su hija estaba endemoniada, ¿sí? Y Jesús le respondió y le dijo,
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Amén. Y también, antes de que el mismo Jesús ascendiera al cielo, sus discípulos le preguntaron, eso está en Hechos 1, 6 y 7, le preguntaron, Señor, cuando el Señor le dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ya me voy. ¿Cómo que ya te vas, Señor? Pues, ¿no vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué contestó él? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Oiga, ¿por qué no era el tiempo de la restauración de Israel hace 2000 años? Porque resulta que la semilla de Abraham no había sido sembrada todavía en todas las naciones de la tierra. Entonces, la razón principal por la que el pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías de Israel es porque no se ha cumplido esa profecía de Isaías 11, que el Mesías es el encargado de traer la ley, la Torá de Dios, la ley de Dios dada a Moisés, a las naciones. Y entonces dicen los judíos, ¿cómo tú me dices que Jesús, que Yeshua es el Mesías de Israel? Si los que se dicen ser sus discípulos no guardan la ley de Moisés, no guardan la Torá. E incluso, ya lo he mencionado antes, hay una profecía que Dios dice que Él iba a provocar a celo a la casa de Judá con un pueblo que no es pueblo. Eso se encuentra en Deuteronomio 32:21. Ahora meditan esto, ¿será que los que se dicen ser los discípulos o iglesia de Jesús, de Yeshua, podrán algún día mover a celo al pueblo judío, diciéndole, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Tu Mesías ya vino a limpiar todos los animales que el Padre había declarado inmundos, impuros y abominables, Él ya los vino a limpiar. Ven, te invito a que nos echemos unos camarones al mojo de ajo, o te invito a que nos echemos unas carnitas michoacanas. Eso nunca va a suceder, hermano. No va a suceder mientras los que se dicen ser discípulos o iglesia de Jesús, de Yeshua, conozcan que son hijos de Israel y comiencen también a obedecer los mandamientos que Dios dio a todos los hijos de Israel, y no solamente a la casa de Judá, no solamente a los judíos. Y ahora sí, hermano, ya conociendo todo esto, ahora sí ya podemos entrar a descubrir con quién es que realmente se iba a hacer este nuevo pacto. Solamente que ya se nos fue bastante tiempo en esta introducción. Amén. Y de hecho yo creo que esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. Amén. Pero es bien importante. Es bien importante conocer todo esto, hermano. ¿Sí? Porque de hecho Israel actualmente no es lo que era antes. Israel no es solamente una nación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora son una multitud de naciones. Eso fue lo que le dijeron, la promesa que le dieron a Jacob. Oigan, Génesis 35:9. Ahí fue donde Dios le dijo, tu nombre ya no va a ser Jacob, sino ahora va a ser Israel. Y de ti va a descender una nación, le dijeron, y un conjunto de naciones. ¿Te das cuenta? O sea, esa misma promesa se la dieron a Abraham también, ¿sí? Génesis 17, donde le dijo, ya no va a ser tu nombre Abraham, sino tu nombre va a ser Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y de ti van a descender reyes y naciones. Bueno, ahí podríamos pensar, sí, pues, sí, todas las naciones islámicas son hijas también de Abraham. Pero cuando analizamos la profecía que se le dio a Jacob, Génesis 35:9, donde le dijo, de ti descenderá una nación y un conjunto de naciones. O sea que Israel no solamente es una nación, Israel son muchas naciones. Aleluya. ¿Cómo se iba a llevar a cabo esto? Bueno, por medio de Efraín. A Efraín en Génesis 48, ahí Dios también profetizó por la boca de Jacob antes de que muriera. Le dijo, crece y multiplícate. Amén. Crece y multiplícate, porque de Efraín, de ahí iban a descender la plenitud de los gentiles. Esa misma frase que habla el apóstol Pablo. Oigan, hermano. La plenitud de los gentiles, esa multitud de naciones iba a descender de Efraín. Gloria al nombre del Señor. Entonces, solamente te voy a dejar con esto. Y la próxima semana vamos a continuar. Amén. Jeremías 31:29 dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Lo que está diciendo Dios aquí es que cada persona
morirá por sus propios pecados. Pero ahora sí, Jeremías 31:31, aquí es donde nos dice con quién es que va a hacer ese nuevo pacto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oiga, ahí está. Y cuando tomamos en cuenta esta palabra nuevo, de nuevo pacto, esta palabra nuevo, en el original, en el hebreo, ¿sí? Cuando checamos el diccionario Strong, encontramos que la palabra nuevo es la palabra hebrea H2319, que es la palabra Hadash, que significa nuevo. Pero esto a su vez tiene la raíz H2318, que es la misma palabra Hadash, pero que significa renovar. Oiga, y si sabemos que el antiguo pacto fue hecho con Israel, pues este nuevo pacto, o más bien dicho, un pacto renovado. ¿Por qué renovado? Porque vemos que iba a ser con el mismo Israel. Solamente que ahora iba a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese reino de Israel que había sido dividido en dos reinos. Pero el pacto es con el mismo Israel. Y entonces me pregunto yo, ¿en dónde queda lo que se nos ha enseñado? Que el nuevo pacto es con la iglesia, si aquí no aparece la iglesia. Y tal vez alguien aquí vaya a decir, pero eso solamente está en el Antiguo Testamento. Pues fíjate que no, hermano. También aparece en el Nuevo Testamento. Aparece en Hebreos 8. Ahí también lo puedes checar. Ahí también dice, porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y en dónde aparece ahí la iglesia, hermano? Y déjame decirte algo. De acuerdo a lo que te he estado compartiendo en esta mañana, no que la iglesia no tenga parte. Sí, ahí está. Solamente que la iglesia, hermano, desconoce su verdadera identidad. Oiga nada más. Este es el misterio del que el apóstol Pablo habla en Efesios. Misterio que iba a ser revelado a sus profetas en los últimos tiempos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos a dar este espacio que nos queda, por si alguien quiere llamarnos aquí en cabina, con una aportación, con alguna pregunta, con alguna necesidad de oración. El área aquí en cabina es el área 626-793-0900. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, yo sé que estas cosas no se enseñan, hermano, no se enseñan en las iglesias cristianas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se desconoce totalmente, hermano. Y yo no vengo aquí a acusar ni a poner el dedo a nadie. No, hermano, no. Los pastores enseñamos lo que se nos ha sido enseñado a nosotros mismos. Amén. Eso es lo que enseñamos. Amén. Y hay muchas cosas que pues han sido desconocidas, hermano. Lo dice la palabra del Señor en Jeremías 16:19. Mira lo que dice que iba a suceder al final de los tiempos. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, ¿qué quiere decir esto? Que al final de los tiempos, hermano, y déjame decirte que tú y yo estamos viviendo en el final de los tiempos. Amén. Pues dice que ahí iba a suceder, que se iba a decir que mentiras poseyeron nuestros padres. O sea que nos íbamos a dar cuenta que muchas cosas que habíamos creído como verdad, pues al final nos íbamos a dar cuenta que eran mentiras. Oiga, que así habíamos sido enseñados. Gloria al nombre del Señor. Pero, hermano, esto es parte de la restauración de todas las cosas que habla el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 21, que iba a suceder al final de los tiempos. O sea, todas estas cosas que están sucediendo, todo este despertamiento, todo este avivamiento, lo está causando el mismo Dios. Y no solamente es aquí, no, hermano, esto está sucediendo en todas las naciones de la tierra. ¿Sí? En todas las naciones de la tierra Dios está despertando a su pueblo a través de su palabra, a través de su verdad, para darnos cuenta que muchas cosas no son
como nos habían sido enseñadas. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que esto muchas veces es muy duro de aceptarlo. Hermano, a mí me ha pasado. ¿Ya? Yo era una persona que enseñaba todo lo contrario a lo que estoy enseñando ahora. Por eso es que aquellos que me escuchan enseñar esto, dicen, pero ¿por qué enseña eso? Bueno, aquellos yo les invito a que oigan mi testimonio. De hecho, lo compartí en los primeros 2 programas aquí en la radio. Está todavía ahí disponible en YouTube y en Facebook. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí está, es el primer programa y el segundo programa donde doy mi testimonio de por dónde Dios me tuvo que traer, qué es lo que Dios tuvo que hacer en mi vida, para ahora yo estar enseñando esto, cómo es que Dios empezó a revelarme todas estas cosas, hermano, que primeramente vinieron y me confrontaron, o sea, me pusieron contra la pared. A ver, esta es mi palabra, y esto es lo que tú has sido enseñado por los hombres. ¿Quién tiene la verdad? Hermano, y a pesar de que por la mayoría, muchos años de mi vida había sido enseñado de esa manera, pero cuando Dios viene y te confronta a través de su palabra, ¿qué más haces? ¿Para dónde te puedes hacer? Esto es como lo que sucedió conmigo hace años, hermano, cuando yo iba y me postraba delante de ídolos, los adoraba como si fueran dioses. Oiga, y yo lo hacía con todo mi corazón, porque no crea que yo lo hacía con la intención de desagradar a Dios. Al contrario, yo lo hacía con todo mi corazón para agradar a Dios. Pero cuando Él nuevamente llegó a través de su palabra y me dijo, no te inclinarás, Éxodo 20, no te inclinarás a dioses, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo, ni arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Oiga, cuando me llegó esa palabra, hermano, por primera vez en mi vida, yo no podía creer lo que yo estaba leyendo. Recuerdo que lo tuve que leer varias veces, hermano, y todavía no lo entendía. Decía, ¿cómo es posible? Esto no puede ser verdad. ¿Cómo puede ser que lo que yo he estado haciendo por muchos años de mi vida, yo fui enseñado así? ¿Cómo es posible que ahora Dios venga y me diga que lo que he estado haciendo toda mi vida es un error, es una mentira? ¿Que toda mi vida he estado viviendo en una mentira? No, no es posible. Pero hermano, si está aquí y solo la palabra de Dios es verdad, ¿para dónde nos podemos hacer? No hay otra más que aceptar que como hombres estábamos equivocados, que solo Dios tiene su verdad. Sí, gloria al nombre del Señor. Hay pueblo cristiano, hermano, también que acepta al Señor, pero no sacan sus dioses del corazón. Exactamente, como dice el hermano Sergio, hay muchos cristianos que aceptan a Dios, lo confiesan, pero no dejan sus dioses paganos, hermano. Hay muchos que todavía, hermano, se consideran ser cristianos, pero todavía consultan los horóscopos. Y vuelven, hermano, atrás. Sí, el zodiaco, hermano. Y siempre están checando, por ejemplo, a Walter Mercado, a ver qué les va a suceder mañana. Hermano, ¿dónde está tu Dios? Exactamente, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios al que tú estás creyendo? Entonces, por un lado se sirve a Dios, pero por otro lado todavía se sirve a los dioses paganos. Hay que sacar esas ataduras del corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Voy a darte nuevamente nuestra información para los estudios bíblicos, estudios del discipulado, en los que abordamos este tipo de enseñanzas, este tipo de temas. Se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026 en la ciudad de Echo Park, todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Estamos estudiando en esos discipulados el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo estamos estudiando verso por verso, de principio a fin, para de esta manera poderlo entender correctamente, poderle dar la interpretación correcta y no terminar torciendo y malinterpretándolo. Amén. También estamos en la iglesia Ríos de Agua de Vida. Es una iglesia cristiana en donde Dios abrió la puerta, en la que el pastor Denis Rizzo nos dio la oportunidad de estar dando este tipo de enseñanzas también. Estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. La dirección de la iglesia es el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. 90006.
Nuevamente repito, todos los sábados a las 7 de la tarde. Si deseas mayor información, puedes contactarme a mi teléfono personal, área 323-595-6357. Aleluya. Como vuelvo a repetir, vamos a continuar en la próxima semana con la segunda parte de este estudio, hermano. Solamente les di una pequeña introducción. Amén. Pero la próxima semana vamos a continuar. Amén. Vamos a realmente ver con quién es que Dios iba a hacer ese nuevo pacto. Amén. Nuevamente te repito, ese pacto renovado según la palabra hebrea original traducida como nuevo pacto, que es la palabra Hadash, que significa renovar. O sea que la mejor traducción para nuevo pacto sería pacto renovado. Amén. Porque ese nuevo pacto iba a ser con las mismas partes que fue hecho aquel primer pacto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nuevamente repito el teléfono aquí en cabina. Tenemos escasos 2-3 minutos. Área 626-793-0900. O también después del programa puedes llamarme al área 323-595-6357. Y ha sido de gran bendición, hermano, este programa, el cual nos ha venido a abrir muchas puertas. Gloria al nombre del Señor. Es la promesa que Dios nos dio. Amén. Que ya era tiempo de empezar a compartir todas estas enseñanzas. Aleluya, con el pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso es algo, hermano, no que yo lo aprendí solamente. No, hermano. Esto es algo que el Señor mismo me estuvo enseñando a mí primeramente. Amén. A mí primeramente, cuando el Señor me sacó del lugar donde yo había estado congregando por más de 10 años, a mí me hicieron una pregunta, me dijeron, ¿y a dónde te vas a ir a congregar ahora? Yo dije, ¿sabe qué? A ningún lado. ¿Cómo que a ningún lado? No, dije, yo he ordenado para mi vida espiritual hacer una revisión total de toda la enseñanza que he recibido durante todos estos años. Y es lo que he estado haciendo, ¿no? Todo no termino de revisar toda esa enseñanza, pero todo lo que Dios me ha estado enseñando, aleluya, es lo que ahora estoy compartiendo con todos ustedes. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Esto es algo vivido. Amén. Esto es algo que Dios mismo ha hecho en mi vida. Esto es algo que Dios mismo ha venido a quitar ese velo que yo tenía sobre mis ojos. Gloria al nombre del Señor. En la misericordia de Dios, Él lo ha hecho. Bueno, estamos a punto de terminar este programa. Fue un privilegio, un verdadero placer estar compartiendo estas enseñanzas con todos ustedes. Ya, ustedes no saben la satisfacción y el gran honor que siento de poder sacar todo esto, hermanos. Aleluya. Esto que Dios ha puesto dentro de mí. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Les deseo una semana bendecida, prosperada. Y si Dios quiere, estaremos aquí el próximo lunes a la misma hora. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Adiós.